Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. La verdad es que el presupuesto para la agencia tributaria, que figura en los estados de previsión del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014, asciende, como ya han dicho, a 949,20 millones de euros, que comparado con el de 2013, que fue de 948,19 millones de euros, supone un incremento del 0,11%. Este incremento del 0,11% nos puede parecer exiguo, pero hay que destacar que por primera vez, desde que en el año 2009 se inició el ajuste presupuestario, el presupuesto inicial de la agencia tributaria no disminuye, aumenta, aunque en este pequeño porcentaje. Yo creo que esto es un hecho que es bastante importante destacar, dada la coyuntura y la situación actual en la que nos encontramos y las exigencias de la consolidación fiscal. Para configurar todo el presupuesto de la agencia a este presupuesto inicial hay que añadir el mecanismo que ya ustedes conocen, ya han mencionado, de generación de crédito de que dispone la agencia tributaria conforme a su ley de creación, y que consiste en un porcentaje fijado por el correspondiente ley de presupuestos aplicado sobre la recaudación que se derive de los actos de liquidación y de gestión dictados por la agencia tributaria, y así el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014 establece y fija dicho porcentaje en el 5%, sin establecer ningún límite a esta cuantía. Como en años anteriores, por lo tanto, y de acuerdo con el apartado 3 de este artículo 19 de la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2014, se establece que de la recaudación derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se fijará o se generará un crédito para el ejercicio 2014. ¿Y cuál es la estimación que tenemos del crédito que se generará como consecuencia de los actos de liquidación recaudados por la agencia en el 2013? Unos 363,73 millones de euros, como figura en la Ley de Presupuestos para el ejercicio que viene. Sumando al presupuesto inicial el importe de la generación de crédito prevista y el importe de las aportaciones del Instituto Nacional de Administraciones Públicas al Plan de Formación Continua de la Agencia Tributaria, que es 1.178.000 euros, como figura en la Ley de Presupuestos, resulta un presupuesto final de la Agencia Tributaria para el ejercicio 2014 de 1.314.102.520 euros. De la distribución que se hace habitualmente entre los dos grandes objetivos que tiene la agencia tributaria, es decir, la lucha contra el fraude fiscal y aduanero y la información y asistencia a los contribuyentes, mantenemos la tendencia de estos últimos ejercicios destinando aproximadamente el 60% del presupuesto a la lucha contra el fraude fiscal y aduanero. De todas formas, cuando hablamos de lucha contra el fraude y el control del fraude fiscal, no debemos perder de vista que el objetivo último debe ser el cumplimiento voluntario y que, por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es un esfuerzo todos de concienciación de lo importante que es contribuir de acuerdo a la normativa vigente y a la capacidad económica de cada cual. Y que cuando decimos que destinamos el esfuerzo, el 60% de los recursos a la lucha contra el fraude, queremos decir que lo dedicamos a las labores de control, pero lo que dedicamos a las labores de asistencia al contribuyente también está dentro de lo destinado, lógicamente, a luchar contra el fraude, puesto que facilita ese cumplimiento voluntario. Si desglosamos por capítulos el presupuesto de la agencia, respecto del capítulo primero, gastos de personal, efectivamente, hay una pequeña disminución. Con 951 millones de euros, este capítulo presenta una ligera disminución del 1,40% respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Esta disminución viene motivada básicamente por la minoración de la plantilla prevista. La agencia tributaria, como administración tributaria, en estos momentos, insisto, coyunturales, donde la consolidación fiscal es importantísima, es una administración tributaria privilegiada, porque en lugar de tener la tasa de reposición del 0% del resto de la administración, se considera una administración prioritaria, y así lo considera el Gobierno, y tenemos una tasa de reposición del 10%. Lógicamente, esa tasa de reposición del 10% no nos permite seguir con el mismo nivel de funcionarios y laborales, sino que tenemos una pérdida de trabajadores. Se estima que a 31 de diciembre del 2014 la plantilla de la agencia estará integrada por 25.702 personas,
de los cuales 24.145 serán funcionarios y 1.557 serán laborales. Además, como en otros años, para la campaña de renta está prevista la contratación de 373 efectivos años de personal fijo discontinuo. Si pasamos al segundo capítulo, al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, el presupuesto de este capítulo es de 316,19 millones de euros, produciéndose una reducción neta de 2,28 millones de euros respecto al presupuesto final que tenía la agencia tributaria para el ejercicio 2013, es decir, el 0,72% menos. Sin embargo, si analizamos las cifras, nos encontramos, en primer lugar, que esta minoración que la minoración más relevante de este capítulo viene por el ahorro en los gastos de comunicaciones postales, cifrado en 2,72 millones de euros, consecuencia de la culminación del proceso de sustitución de notificaciones postales por notificaciones electrónicas. Una vez más, un esfuerzo más de la agencia tributaria, como siempre desde su creación, por apostar por las nuevas tecnologías y por introducirse en los nuevos sistemas de comunicación. También destaca la minoración del gasto asociado a la remisión por vía postal de los borradores de la declaración de renta y de los datos fiscales que tenemos de los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y que cuando nos los piden se los damos antes de la campaña. Motivada fundamentalmente por la descarga de todos estos datos a través de Internet y su remisión por medios electrónicos. Asimismo, también en esta partida cabe destacar la variación a la baja del gasto en arrendamientos que desciende un 5,21% gracias al proceso de revisión y de renegociación de contratos de arrendamiento. La agencia tributaria, como saben, tiene una gran implantación en todo el territorio nacional, con muchísimos edificios, algunos propiedades de la agencia tributaria, otros en régimen de alquiler. Si nos vamos al capítulo 6, en inversiones reales, el presupuesto es de 45,78 millones de euros, cifra prácticamente idéntica a la del año pasado. Se mantiene, por tanto, un presupuesto para inversiones en línea con el de los ejercicios anteriores que permitirá afrontar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las actividades previstas para el ejercicio 2014. Dentro de este capítulo 6 de inversiones reales me gustaría destacar que las áreas a las que se dedica mayor parte de los recursos son, lógicamente, a los inmuebles por la cantidad de inmuebles y de oficinas que tenemos abiertas en todo el territorio nacional y, sobre todo, a los temas informáticos, donde se produce un incremento en la inversión, como siempre en esa apuesta continua de la agencia tributaria por ser lo más innovadores posibles. Hay que recordar, por ejemplo, como hitos dentro de la agencia tributaria, que en el año 1998 la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Española fue la primera administración, la primera a nivel internacional, que estableció un sistema de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas por Internet mediante un procedimiento y un método seguro con identificación del presentador. Esto es un hito que es bastante importante. La Agencia Estatal de Administración Tributaria Española, como muy bien saben, es muy reconocida a nivel internacional. En definitiva, la suma de esos tres capítulos, del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 6, supone prácticamente el 100% del presupuesto final de la agencia. Si nos vamos al presupuesto de ingresos, una vez que hemos señalado la particularidad del presupuesto de la agencia respecto a la generación de crédito, es necesario señalar que la financiación procede casi en su totalidad de la transferencia que recibe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Las transferencias corrientes y de capital procedentes de dicho ministerio ascienden a 1.257.605.160 euros y suponen el 97,70% del total. Esto se completa con los ingresos propios de la agencia, que suman 42.497.360 euros, y con el remanente de tesorería para conjugar un presupuesto total final de 1.314.102.520 euros. En el marco de unos presupuestos generales del Estado que asientan las bases para la recuperación económica y mantienen el compromiso con la reducción del déficit de las administraciones públicas, el presupuesto de la agencia tributaria permite afrontar la tarea de obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los servicios públicos. El presupuesto final de la agencia para el 2014, con el apoyo de las nuevas medidas normativas antifraude, en este sentido, como muy bien han mencionado, la Ley 7 de 2012 es una ley bastante innovadora y que aporta muchísimas medidas de lucha contra el fraude, algunas de las cuales habían sido ya muy demandadas
por los propios profesionales dentro de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Está la limitación del uso del efectivo. Está la inversión de algunos supuestos de la inversión del sujeto pasivo en el impuesto sobre el valor añadido, fundamentalmente respecto a operaciones inmobiliarias y también respecto a empresas en procesos concursales. Están, como bien ha mencionado, algunas medidas tendentes a endurecer las sanciones respecto a los comportamientos de los contribuyentes que no son, digamos, colaboradores con la inspección de la Hacienda del Estado para las actuaciones de control y de comprobación e investigación de sus situaciones tributarias. Están las medidas cautelares, el potencial que tiene la posibilidad de adoptar medidas cautelares incluso antes de iniciar actuaciones de investigación y comprobación, por supuesto, con el refrendo, en su caso, del órgano judicial correspondiente. Esto es una medida potentísima, que se debe de utilizar y se está utilizando y se va a utilizar con la debida prudencia, precisamente por lo potente que es. Están otras modificaciones normativas, como por ejemplo, las hemos mencionado en cuanto al delito fiscal, no solo la gradación del delito y la modificación de la prescripción para algunos casos, sino la posibilidad muy demandada desde hace muchísimo tiempo de que en los casos de delito fiscal se pueda producir la liquidación de la deuda por parte de la agencia tributaria sin perjuicio de que luego siga el procedimiento en vía judicial, lo cual permite de alguna forma acercarse en el tiempo a la situación patrimonial del presunto delincuente y, en la medida de lo posible, recuperar la deuda. Y están medidas de tipo normativo que no van incluidas aquí, pero que tienden a acercar también el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades del tipo efectivo al tipo real, ¿de acuerdo? Limitaciones en los gastos deducibles en las grandes corporaciones por operaciones intragrupo, reducciones de algunas de las deducciones, limitaciones de la libertad de amortización, etcétera, etcétera. Y está también la declaración de bienes y derechos en el exterior, modelo 720, regulado en esa Ley 7. Declaración que nos permite obtener una importantísima información respecto de los contribuyentes, personas físicas y jurídicas residentes en España que tienen bienes y derechos en el exterior y que sirven, por supuesto, para hacer todas las labores de control precisas sobre estos contribuyentes. Respecto a la actividad de la agencia, decir que la principal finalidad del sistema tributario es procurar los recursos económicos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Por ello, en un contexto económico como el actual, en el que se están sentando las bases para la recuperación y en el que la corrección del déficit constituye un objetivo irrenunciable, la misión de la agencia es muy relevante. Y además, yo creo que es un tema que está muy interiorizado por los 26.000 funcionarios y personal laboral que trabajan en la agencia. La importancia de la función social que cumplen en el desempeño de su trabajo a diario. Desde la perspectiva de la información y asistencia al ciudadano, en el cumplimiento de sus obligaciones, la reciente campaña de renta del ejercicio 2012, es decir, de la renta del 2012 presentada en el 2013, quizá la más visible de las actuaciones de la agencia en este sentido, en este ámbito, se ha desarrollado con absoluta normalidad. De esta campaña hay que resaltar que se han presentado un total de 19,4 millones de declaraciones, de las cuales, incluyendo borradores, más de 12 millones se han hecho por Internet. Asimismo, más del 90% de las solicitudes de devolución han sido ya atendidas a día de hoy por un importe de casi 9.000 millones de euros. Se ha mantenido la calidad de los servicios prestados a los contribuyentes a la vez que se ha logrado una reducción en los costes de la campaña. En esta importante línea de actuación de la agencia, el objetivo es seguir prestando a los ciudadanos y a las empresas los servicios de ayuda e información con la misma dedicación y calidad que ha demostrado desde su creación y continuar trabajando igualmente para la ampliación y el perfeccionamiento de los mismos. Sirva como ejemplo el desarrollo de una nueva vía de presentación de declaraciones basado en un sistema de firma electrónica no avanzada denominado PIN 24 horas que facilita para las personas físicas que realizan algún tipo de actividad profesional o empresarial la presentación de sus declaraciones periódicas sin necesidad de tener un certificado digital y pudiendo identificarse a través del DNI y una fecha concreta, la de caducidad del DNI. En definitiva, la agencia tributaria, como siempre desde su creación,
mantiene su apuesta por el desarrollo y el fomento de los extraordinarios canales que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Hemos sido siempre pioneros y espero que sigamos siéndolo. Con el fin último de hacer de la sede electrónica el canal preferente de comunicación. Ello agilizará las relaciones con los obligados tributarios, les evitará las molestias y costes indirectos ligados al cumplimiento de sus deberes con la hacienda pública y, al mismo tiempo, ahorrará al Estado importantes recursos humanos, materiales y presupuestarios. En el objetivo de la lucha contra el fraude, hay que decir, en primer lugar, que la Agencia Tributaria continuará con las líneas de acción, los procedimientos y los sistemas de investigación y control que se han ido perfeccionando en los últimos años, al tiempo que pondremos el énfasis en nuevas actuaciones. En este sentido, hay que destacar que la globalización y la creciente internacionalización de la economía han otorgado un mayor protagonismo a los aspectos transaccionales de la fiscalidad y, en particular, a la lucha contra el fraude fiscal internacional. Este se plantea en una doble vertiente: el incremento de los estándares internacionales de cooperación, a los que me referiré, y la actuación contra la erosión de las bases imponibles nacionales y la deslocalización de beneficios. La Agencia Tributaria se ha propuesto, de una manera decidida, avanzar en este ámbito, motivo por el cual se ha creado recientemente la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, a la que corresponde la dirección, la planificación y la coordinación de las actuaciones contra el fraude en materia de fiscalidad internacional. Relacionado con este ámbito, nos estamos centrando y nos centraremos en explotar al máximo las posibilidades que los acuerdos de intercambio de información nos ofrecen. Esto nos permite la obtención de información tributaria relevante procedente de países con los que hasta hace poco no había comunicación alguna, facilitando así la posibilidad de detectar el fraude allá donde éste se encuentre. Y coincidiendo con una de las peticiones de su señoría Madrazo, pues efectivamente nosotros a nivel internacional incentivamos toda la colaboración en materia de intercambio de información. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia dentro del ámbito de los países de nuestro entorno, Unión Europea, OCDE, un grupo G20, un foro global, es precisamente a fomentar los intercambios automáticos de información, ¿de acuerdo? Más allá o por encima de los intercambios que se denominan a petición y que son concretos para cada contribuyente, porque eso facilita todas las labores de control y consigue impedir que haya que acudir a los intercambios puntuales. Y en este sentido tenemos una presencia muy activa en todos los foros internacionales e, insisto, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria desde siempre ha sido muy bien considerada en todos estos foros. Del mismo modo, en las actuaciones de comprobación e investigación será objeto de atención prioritaria la investigación de las operaciones de ingeniería fiscal, mediante actuaciones dirigidas a la detención de figuras negociales anómalas, la determinación de sujetos deslocalizados o la investigación de estructuras fiduciarias. Me gustaría destacar, respecto a estos temas, cuando hablamos de la lucha contra el fraude, que la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero, el modelo 720, introducida por la Ley 7, permite a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria disponer de un importante caudal de información sobre bienes y derechos de personas físicas y jurídicas residentes en España. Asimismo, los bienes y derechos aflorados a través del modelo 750 permiten un ensanchamiento de las bases imponibles de las principales figuras impositivas, lo que permite aumentar la recaudación a medio y largo plazo, toda vez que se incorporan a la actividad económica rentas y patrimonios que hasta hoy eludían el control de la Administración tributaria. La conjunción de la información obtenida por ambos modelos de declaración ofrece la posibilidad de disponer de un importantísimo volumen de datos que serán empleados para el contraste y cruce de información, elementos fundamentales para el desarrollo de las actuaciones de comprobación e investigación de la Agencia Tributaria. Me gustaría también destacar, porque es importante respecto a lo que voy a decir al final de la exposición, que la Agencia Tributaria seguirá cumpliendo con su obligación de colaborar con los órganos judiciales y con el Ministerio Fiscal en tareas de auxilio judicial, funciones a las que destina un creciente número de funcionarios, con lo que ello supone en términos de recursos disponibles en las situaciones coyunturales en las que estamos, donde todos los recursos hay que utilizarlos con la máxima eficiencia. Insisto, ello supone en términos de recursos disponibles un importante destino de los mismos para el desarrollo
o no tenerlos para el desarrollo de otras funciones o otros cometidos que tiene la agencia tributaria. El objetivo fijado para el 2014 en términos de ingresos en el Tesoro, y hablando ya de los objetivos concretos de la agencia tributaria, alcanza los 9.222 millones de euros. Esta es la cantidad que figura en los presupuestos, esta es la cantidad que figura en los objetivos y esta es la cantidad que, lógicamente, todos seguimos. Pero la lucha contra el fraude no se circunscribe exclusivamente a este objetivo o a esta cantidad. Tiene otras muchas más variantes que, por supuesto, en la agencia tributaria se desarrollan. Pero respecto a esta cantidad, que es por la que me preguntan, diré que supone un crecimiento con respecto al objetivo del 2013, que estaba fijado en 9.130 millones, en el 1%. En este objetivo, lo que vamos contabilizando, lo que vamos contando, lo que vamos computando, es lo que ingresamos de nuestros actos de liquidación, independientemente de que se hayan producido esos actos de liquidación en este ejercicio o en un ejercicio anterior. Y no computamos los actos de liquidación que hacemos en este ejercicio, pero que se ingresarán en otro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta perspectiva, porque estamos hablando de actos de liquidación de la agencia ingresados. Y estamos en una situación coyuntural en que el cobro de las deudas, que por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria exige una especial dedicación, por las circunstancias coyunturales que atravesamos, estamos en una situación en que el cobro de las deudas es muy difícil, en algunos casos, por las dificultades lógicas y las tensiones lógicas de tesorería y de financiación de los agentes económicos. En cualquier caso, independientemente de esta cifra del 1% de incremento para el ejercicio 2013, conviene destacar que ya en el ejercicio 2012 y 2013 hubo un incremento importantísimo de los objetivos fijados para la agencia tributaria. Para valorar adecuadamente las referencias fijadas, debemos tener en cuenta que los resultados de la agencia tributaria se refieren a cantidades efectivamente ingresadas y que deben ser obtenidas en una coyuntura económica como la actual, como acabo de decir, con graves problemas de liquidez en contribuyentes y empresas y con un elevado nivel de morosidad en el conjunto de la economía. Además, nuestras comprobaciones se extienden a los últimos 4 ejercicios que se corresponden con los periodos impositivos no prescritos, es decir, ejercicios en que las bases imponibles, los beneficios empresariales, los beneficios de los pequeños empresarios, profesionales y autónomos, el nivel de consumo y las bases imponibles de IVA, etcétera, etcétera, han disminuido. Han disminuido y habrán disminuido todas, las declaradas y las no declaradas, que son sobre las que tenemos que actuar. En estos periodos que ahora estamos comprobando son en los que comienzan a notarse los efectos de una importante caída de los beneficios empresariales y de un aumento de las bases imponibles negativas declarados por los obligados tributarios. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que los resultados de la agencia en la lucha contra el fraude proceden también, además del indicador citado, de otros indicadores para los que no se establece una referencia u objetivo anual, como es el caso de los ingresos inducidos a través de declaraciones extemporáneas o los ingresos realizados por los contribuyentes denunciados en procesos judiciales de delito contra la hacienda pública, previa denuncia o querella de la agencia tributaria ante el Ministerio Fiscal o directamente ante los tribunales de justicia, y que estos ingresos presentan una evolución irregular en el tiempo y que dificultan la fijación de una referencia objetivo fiable para un determinado año si queremos ser serios. Respecto al objetivo del número de actuaciones de lucha contra el fraude, se han establecido para el 2014 unas referencias superiores a las fijadas para el 2013, en un rango que oscila entre el 4 y el 14%. En concreto, desde el punto de vista del control extensivo, y el control extensivo es aquel que va dirigido a la generalidad de contribuyentes que son objeto de controles formales y de tipo documental, referidos a obligaciones individualmente consideradas y sin revisión de la contabilidad mercantil. Y para no equivocarnos, cuando hablamos del control extensivo, hablamos de todos los contribuyentes, grandes o pequeños, pero son labores de control, más bien de tipo gestor, que no exigen el análisis de la contabilidad. Pues en este caso lo que prevemos es un aumento de un 4% en el número de actuaciones a realizar. Y si nos referimos a las labores de control intensivo, es decir, aquellas que tienen por objeto detectar y regularizar los incumplimientos más complejos y perseguir las formas más sofisticadas de fraude, la referencia del número de actuaciones homogéneas de control selectivo e investigación para el ejercicio 2014 se sitúa en 655.921 actuaciones. Esto representa un 14,11% más que la referencia del ejercicio 2013. Con todo ello queda reflejado claramente que el compromiso de la agencia es actuar con la máxima eficacia y eficiencia para cumplir con las cifras de recaudación impositiva previstas, fomentando el cumplimiento voluntario y alcanzando cada vez mayores resultados en la lucha contra el fraude a través de la racionalización y el uso óptimo de los recursos disponibles.
Y por referirme, como no puede ser de otra forma, y espero haber... agradezco en primer lugar todas las sugerencias y todas las inquietudes, porque siempre es importante escuchar. Pero me gustaría no dejar de referirme a nada de lo que han hablado. Y por eso, respecto al tema de la economía sumergida, me gustaría decir que la agencia tributaria nunca hace valoraciones de la misma, porque la agencia tributaria lo que hace es, en cuanto descubre cualquier tipo de fraude, ir a por él. Y en cualquier caso, estudios sobre economía sumergida hay muchos, con mucha distinta metodología, y también que por los organismos internacionales, como muy bien ustedes saben, en muchos casos son bastante criticados. Respecto a los grandes contribuyentes, a los pequeños contribuyentes, a decir que la economía sumergida está cifrada en las grandes fortunas, frases que he entendido aquí, he escuchado aquí, yo me gustaría decir que, en primer lugar, los grandes contribuyentes son los que más control tienen. Hay una dependencia central de grandes contribuyentes que realiza todas las actuaciones de control, todas las actuaciones gestoras y todas las actuaciones de recaudación de los grandes contribuyentes. La Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que tiene sede no solo en Madrid y que además está dotada, dentro de la carrera administrativa, por los funcionarios de los distintos cuerpos que integran la Agencia Estatal de Administración Tributaria, más cualificados y con más antigüedad. Por lo tanto, tienen un seguimiento especial. Y que el fraude fiscal es una cuestión que afecta a todos los niveles y en todas las circunstancias. Y que lo que tenemos que hacer todos es concienciarnos todos de que todos tenemos algo que aportar. Pero estén tranquilos que los grandes contribuyentes tienen un seguimiento especial. Respecto a la colaboración internacional y a la colaboración nacional, efectivamente, nuestra colaboración con todas las administraciones, ya he hablado del nivel internacional, donde, insisto, somos muy reconocidos. A nivel nacional, la colaboración con todas las administraciones en general y en especial con las comunidades autónomas y con las administraciones locales es máxima. Fundamentalmente, nos interesa a ambas, a todas las administraciones, la local, la autonómica, la estatal, el intercambio de información. La información es básica para todas nuestras labores de control. Y me gustaría, si ustedes me permiten, robarles solo un minuto más para decirles que en un contexto económico como en el que estamos, en unas restricciones como las que tenemos por la consolidación fiscal, que la Agencia Estatal de Administración Tributaria se fije un objetivo para el ejercicio 2014 de un 1% superior al que ya se había fijado para el 2013. Cuando hemos visto que, aunque somos privilegiados porque tenemos una tasa de reposición del 10%, vamos a disminuir el número de funcionarios como consecuencia, lógicamente, fundamentalmente de las jubilaciones. Cuando estamos hablando de un contexto económico, los últimos 4 ejercicios, en el que las bases imponibles que nos toca comprobar han disminuido, la actividad económica y el consumo han disminuido, las bases imponibles de IVA también han disminuido. Cuando estamos en un contexto en que la recuperación de la deuda, hablamos antes de los índices de morosidad, también es cada vez más difícil. Cuando estamos en un contexto, como también dije antes, en que cada vez dedicamos más medios al auxilio judicial, la verdad, que la agencia tributaria se fije este objetivo, que puede parecer que este incremento es nimio del 1%, es muy exigente para la agencia tributaria. Y no olviden ustedes que en la agencia tributaria hay 26.000 funcionarios y personal laboral que dedican sus esfuerzos en la lucha contra el fraude y en la asistencia al contribuyente para cumplir una importantísima labor social. Muchísimas gracias por su paciencia.